vez quiero ser un héroe de fe y dedicar mis talentos y cantar como el rey David. Por fe ir de pueblo en pueblo y como Pablo evangelizar, mostrar el amor de Cristo y ser amable como Juan. Somos héroes de fe, somos héroes al rescate del perdido, a darle luz. Somos héroes de fe, llevo la coraza de justicia y mi escudo es la fe y la espada, su palabra. Yo quiero fuerza de voluntad y con fe resistir el mal, decirle no al pecado como lo hizo el gran José. Por fe seré misionero como Pedro, un hombre de fe, y siempre fiel y obediente como lo fue el gran Daniel. Somos héroes de fe, somos héroes al rescate del perdido, a darle luz. Somos héroes de fe, llevo la coraza de justicia y mi escudo es la fe y la espada, su palabra. Héroes que aman a Jesús y que reflejan su luz. Él por mí murió en la cruz y resucitó para vida eterna, victorioso. Somos héroes de fe, somos héroes al rescate del perdido, a darle luz. Somos héroes de fe, llevo la coraza de justicia y mi escudo es la fe y la espada, su palabra. Somos héroes de fe. Hola escuadrones, ¿cómo están? Qué lindo que podamos encontrarnos acá una vez más. Y bueno, espero que les haya gustado ese videíto tan hermoso, esa canción que acabamos de escuchar. Y saben, el día de hoy tenemos una clase un poco diferente. Como saben, venimos hablando de los personajes, de los héroes de la fe, pero hoy no vamos a hablar de ningún personaje bíblico en especial, pero sí vamos, por supuesto, a seguir hablando de la fe. Y este tema surgió cuando uno de ustedes me contó sobre su interés para tratar este tema que es tan importante y necesario. Y el tema que tengo para hoy es la defensa de nuestra fe. ¿Cómo defender nuestra fe? Y saben, este es un tema que generalmente lo estudian cuando son más grandes, porque tiene algunas cositas que son un poco difíciles, pero yo creo que si prestan mucha atención, se abren los oídos, los ojos y prestan atención, les va a poder ser útil y les va a gustar y va a ser bueno. Antes de comenzar con el tema, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar para que Él nos pueda ayudar a poder entender un poquito más de lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Les parece? Señor Jesús, gracias por este día nuevo, Señor, en el que podemos estar junto a los chicos aprendiendo algo nuevo. Y te pedimos, Señor, que en el día de hoy nos puedas estar iluminando, que nos puedas estar ayudando a entender lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros y que esta clase, Señor, pueda ser buena para cada uno de nosotros. Te pido por cada uno de los chicos que están viendo esto en sus hogares y por cada uno de los profes y por el ministerio, Señor, de la escuelita dominical. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, como les dije, hoy vamos a hablar de cómo defender nuestra fe, cómo defender lo que nosotros creemos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué es necesario? Primera de Pedro 3:15 es un versículo, yo les voy a leer otra versión, que dice así: estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes
confían en Cristo y en sus promesas. Vieron, es necesario que nosotros estemos preparados para explicarle a las personas por qué creemos en Cristo. Y puede haber muchas situaciones. Por ejemplo, si alguna vez te juntás con algún amiguito, con algún vecinito o algún familiar, que por ahí vos le cuentes que sos cristiano y te cuestione o te discuta. Y ahí es cuando nosotros debemos defender a Dios, defender la palabra, defender nuestras creencias. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué creemos en esto? Pero ¿sabés la palabra de Dios en ese mismo versículo? En 1 de Pedro nos dice que debemos defendernos con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Ser mansos, ser buenos. No tenemos que defendernos discutiendo, peleando o enojándonos. No, porque esto que... No, tenemos que recordar que siempre nosotros tenemos que identificarnos con Jesús. Entonces tenemos que hacerlo de una manera calmada, buenos, tranquilos. Pero para hacerlo, primeramente, nosotros tenemos que estar seguros de que Dios es real. ¿Y cómo sabemos que el Señor, que Dios es real? Bueno, ¿se acuerdan con la señora Melu hace algunas clases? Vimos que Dios se muestra a través de su creación, a través de cada una de las cosas que nosotros conocemos. Todo eso nos habla de que existe un creador. Si nosotros encontráramos un reloj en el medio de la playa, en el medio de la arena, sabríamos que ese reloj tuvo que tener un relojero que lo haya creado, un creador, un diseñador. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando vemos cosas tan hermosas, no podemos dudar de que existe un Dios que las creó. Pero sin embargo, hay gente que pone en duda esto y que dice que toda la creación, tanto las flores como los humanos, los árboles, las montañas, los ríos, los mares, nacieron por una explosión. Esta gente dice que había unos organismos chiquititos que fueron creciendo y explotaron y así se formó todo lo que conocemos. Qué locura pensar en eso, ¿no? Que de una explosión pueda salir un ser humano, hojas, árboles. Es medio raro pensarlo. Y supongamos que eso fuese real, que todo se creó de una explosión, de unos pequeños organismos que explotaron, que se chocaron y de ahí nació todo. Pero, ¿y esos organismos chiquititos que explotaron? ¿Quién los creó? ¿De dónde salieron? De cualquier manera es muy raro y es súper falso pensar en esto, pero aún así hay gente que lo sostiene y que lo defiende. Pero bueno, en segundo lugar, y esto es lo más importante y en lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy, nosotros podemos estar seguros de que nuestro Dios es real a través de su palabra, a través de la Biblia. Pero por ahí vos te estás preguntando, y bueno, ¿pero cómo puedo saber que la Biblia es real? Y bueno, yo te puedo responder de alguna manera esa pregunta, pero antes a mí me gustaría compartirles una historia de verdad que pasó esta semana en otra provincia, en un lugar que se llama Córdoba. Por ahí muchos de ustedes lo conocen, por ahí algunos no. Es una provincia un poco lejos de donde nosotros vivimos y es la historia de un niño que es como ustedes, llamado Franco. Y saben, esta semana yo me enteré que este niño llamado Franco, él tiene 8 años, tiene la edad de ustedes, y esta semana le tocó recibir una noticia un poco bastante triste. Y era la noticia de que por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, él no iba a volver a ver a su papá, porque el Señor decidió llevárselo al cielo. Y es una noticia que puede parecernos triste. Es triste porque uno extraña a las personas cuando se van de viaje o cuando no las vemos por mucho tiempo. Uno le agarra una tristeza porque lo extrañamos, hasta que lo volvamos a ver, hasta que nos volvamos a encontrar con esas personas.
nosotros ahora estamos de cuarentena y quizás te toca extrañar o no podés ver a alguien que querés un montón y eso te da tristeza. Porque no lo podés ver y querés estar con esa persona. Y bueno, a Franquito le tocó recibir esa noticia de que el Señor decidió llevárselo a su papá al cielo. ¿Y sabes lo que dijo Franquito? Él, por momentos, estaba fortalecido, estaba contento de que su papá estaba en el cielo con Dios. Estaba esperanzado. Y él dijo que su papá había llegado a la meta. ¿Sabes? Un versículo ahí en Filipenses 3:14 nos habla de llegar a la meta, de obtener el premio que Dios tiene preparado para sus hijos. Y Franco estaba muy seguro de esto, de que su papá está en el cielo y de que su papá llegó a la meta. Y una situación tan triste que podría parecer tan fuerte y trágica y horrorosa de no volver a ver a su papá por un tiempo, se volvió una esperanza, se volvió algo por momentos hermoso. Y esa fortaleza que Franco tiene en ese momento de poder decir que su papá está mejor, que ya no sufre más, eso se lo da la palabra. La Biblia nos habla de esta esperanza. Y entre muchas otras cosas, podríamos decir que Franco es un pequeño héroe de la fe. No hay que ser muy grande o no sé, o estar en la Biblia o que tu historia haya sido de hace muchísimos años para convertirte en un héroe de la fe. Porque Franco es un pequeño héroe de la fe, porque su fe está puesta en la palabra, que dice que él va a encontrarse algún día con su papá, que su papá llegó a la meta, que está con el Señor, y eso lo convierte en un héroe. ¿Se acuerdan la canción que vimos al principio? ¿Qué decía? Nuestra espada, decía la canción, su palabra. La espada de un héroe de la fe es la palabra de Dios. Y sin dudas, esa palabra en la que tenemos en nuestra mano es también la espada de este nene que por algún tiempo no va a volver a ver a su papá, pero aún así puede estar fortalecido en saber que su papá está mucho mejor con el Señor. Y bueno, esto sin dudas a mí me hizo pensar en qué poderosa y única y impresionante que es nuestra palabra, que es la palabra de Dios, la palabra que tenemos en nuestras manos, la Biblia. Tenemos un regalo hermoso y a veces no nos damos cuenta de lo que significa. Por eso, el día de hoy me gustaría contarles algunas cosas que hacen que la Biblia, que este libro sea tan impresionante y único. Y en primer lugar, tenemos que saber que la Biblia tiene 66 libros. Vieron que ustedes abren la Biblia y encontramos Génesis, Éxodo, Levítico. Son 66 libros. Y al contrario de lo que uno podría pensar, de que la Biblia tiene un autor, de que toda la Biblia la escribió una persona, o dos, o tres, o cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10 personas, la Biblia tiene más de 40 autores, 40 personas que escribieron este libro guiadas por Dios. No me estés mirando todo el tiempo, me pones nerviosa, andate a la pieza. Ah, ¿viste? Cuando yo la hice... Pero vos sos crack. Acá, sí, claro, acá... Dale, que se me va el tiempo. ¡Por favor! Bueno, Sí, escuchaste bien, 40 personas que la escribieron. Y no solo eso, esas 40 personas eran personas muy distintas entre sí. La Biblia fue escrita por reyes, campesinos, pescadores, médicos, pastores, pensadores. Es una locura pensarlo. Y no solo eso, sino que fue escrita en una cantidad de años que es mucho más grande de lo que podamos imaginar. Este libro que vemos acá, que hoy lo tenemos todo juntito, así en nuestra mano, fue escrito durante un tiempo de aproximadamente 1600 años.
ni 100, ni 500, ni 1000, ni 1200, más de 1500 años. Es un montón. No es que se escribió en un día, en un mes, en un año. No. Aproximadamente 1600 años. Y estas personas que escribieron la Biblia en 1600 años, muchas de ellas no se conocieron entre sí. Los autores que escribieron la Biblia no sabían lo que otros autores antes de ellos habían escrito o lo que otros autores después de ellos iban a escribir. No se conocían, eran personas muy distintas. La Biblia fue escrita desde distintos lugares, desde desiertos, desde una isla, desde palacios, celdas, prisiones, en tiempos de guerra, en tiempos de persecución. ¿Se acuerdan la historia de Esteban que vimos hace poco? Tiempos de persecución de la iglesia, en tiempos de paz, en tiempos distintos. Y además fue escrita en 3 idiomas diferentes. Un idioma que se llama idioma griego, el idioma hebreo y algunas partes en idioma arameo. Hoy nosotros la podemos leer y está en español y la entendemos, pero originalmente se hizo en 3 idiomas distintos. Y aún con todas estas diferencias del tiempo, de los lugares, de los autores, de las personas, aún con todas estas diferencias, la Biblia se enfoca toda y entera en un mismo mensaje, que es el mensaje de la salvación de Dios para los hombres. ¿Sabes que desde la desobediencia de Adán y Eva, desde el primer pecado, en Génesis ya Dios anuncia esa salvación que iba a venir a través de Jesús? En el primer libro de la Biblia y en el último libro, en Apocalipsis, también se menciona el mensaje de la salvación a Jesús. Y yo te pregunto, ¿cómo puede ser que personas en tan distintos lugares, en tan distintos momentos, que no se conocían, podrían haber escrito lo mismo en tiempos diferentes, sin conocer lo que las otras personas, los otros autores habían escrito? Eso solamente se explica en que fue Dios quien guió a cada uno de los autores a escribir lo que Dios quería que nos llegue a nosotros. Por otra parte, hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento. Es decir, que eso que esas personas escribieron pasó exactamente como ellos lo habían dicho. ¿Cómo puede ser que una persona 400 años antes o muchísimo tiempo antes pueda escribir lo que va a pasar? Solamente lo entendemos porque Dios se lo reveló a esas personas. También encontramos muchos libros de historia, de cosas que pasaron, que tienen las mismas fechas que nos da la Biblia. Eso quiere decir, no, tampoco, no da. Y ¿saben otra cosa muy importante? Es el testimonio de las personas, el testimonio, la historia de las personas. ¿Cómo puede ser que muchos hombres y mujeres, antes de conocer a Jesús, eran una cosa? Vivían llenos de mentiras, de pecados horribles, asesinos, perseguidores de la iglesia, como Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Asesinos, ladrones, que cuando se encontraron con Jesús, cuando se encontraron con la palabra de Dios, transformó sus vidas. Gente que robaba, no roba más. Empiezan a hacer obras de amor. ¿Cómo puede ser posible eso? Es muy fácil, porque el Señor Jesús entró en su corazón, y cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, y Dios es amor. Entonces nosotros vamos a hacer obras de amor, como Jesús que está en nuestro corazón. No hay ningún otro libro que pueda cambiar
esas vidas. Ustedes por ahí pregúntenle a papá, mamá, a un tío, a un amigo, cómo eran antes de conocer a Jesús y cómo eran después de conocer a Jesús. Y seguramente cambiaron, porque la palabra es la única que tiene el poder para transformar vidas. Y por último, y esto es muy importante, es que la Biblia sobrevivió a lo largo del tiempo. ¿Saben? Ningún libro en todo el mundo fue más perseguido y atacado que la Biblia. Hubo reyes que ordenaron a que todas las Biblias existentes se quemaran, se destruyeran, pero nunca pudieron hacer que la palabra de Dios desaparezca por completo. Siempre salió adelante. ¿Y sabes por qué? Porque Dios cuida y protege su palabra. Y por último, me gustaría contarte una historia de hace mucho tiempo. Es una historia que pasó muy lejos de acá, cerca de un mar llamado el Mar Muerto. Y en este lugar estaba un pastor que se le había perdido su cabra. Entonces él la empezó a buscar, no la encontraba por ningún lado, hasta que en un momento tomó una piedra y la tiró adentro de una cueva y empezó a escuchar sonidos de utensilios, de elementos que se rompían, de vasijas que se rompían. Y cuando él entró a la cueva para buscar a su cabra, encontró que había unas vasijas. ¿Y saben lo que había dentro de esas vasijas que se estaban rompiendo? Había rollos que contenían escritos la palabra de Dios. El libro de Isaías, el libro que conocemos, que tenemos acá en nuestra Biblia el día de hoy, tenía el libro de Isaías que había sido escrito hace muchísimos años antes, durante miles de años. Esos rollos habían quedado en esas vasijas. Y este pastor, buscando a su cabra, los encontró. Y ¿saben? Uno de los versículos que estos rollos contenían adentro es el que yo les voy a leer ahora. Y se encuentra en Isaías 48. ¿Vamos a buscarlo? Y dice así: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y bueno, para finalizar me gustaría dejarles un desafío que no va a entrar para el concurso, que no va a tener puntaje, simplemente es un desafío por amor. Y bueno, recordando a Franquito, a su familia, en este tiempo que ellos están pasando, me gustaría que ustedes me acompañen a orar por él durante estos días, durante la semana, que podamos estar orando por él, por su familia, y por qué no hacerle llegar algunas cartitas a nuestro hermanito en la fe, hacerle llegar alguna cartita de amor diciéndole que estamos orando por él, que él sepa que cuenta con nosotros, aunque estemos lejos, aunque no nos conozca, agradecerle por su ejemplo y poder hacerle llegar un estoy orando por vos, algún videíto, alguna cartita, lo que a ustedes se les ocurra, va a estar bien y va a ser bueno. Así que bueno, con esto finalizamos la clase del día de hoy y espero que anden bien esta semana y que podamos volver a encontrarnos prontito.